Bien, amado, en este día Dios bendiga. Vamos a orar para de inmediato iniciar el estudio de hoy. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, Señor, en este día perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras faltas y errores, Señor. Fortalécenos, ayúdanos, te lo suplicamos, Señor, y te lo pedimos. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, te suplicamos y te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra. Fortalécenos, Señor, revístenos de tus armaduras espirituales y ayúdanos, Señor, a entender los tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos a consagrarnos. Consagra nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados. Recuerde que ya iniciamos el estudio de la nueva era. El estudio de la nueva era. Hoy vamos a ver el origen del movimiento de la nueva era, cómo inició. Y estaremos viendo cuáles son otras enseñanzas que ellos tienen acerca de Jesucristo. Bien, el origen del movimiento de la nueva era. El mundo occidental, desde el año 1875 al año 1975, presentaba un terreno fértil para el movimiento de la nueva era. O sea, desde el año 1875 al año 1975 son 100 años. En esos 100 años, ese movimiento de la nueva era representaba un terreno fértil en el mundo occidental. Eso es Europa. El espiritismo ganaba participantes en esos 100 años, del 1875 al 1975. Era popular la teoría de la evolución propuesta por Carlos Darwin en el año 1855. O sea, toda esa doctrina de demonios que comenzaron a aparecer de la evolución, que el mundo es producto de la evolución, el universo es producto de la evolución, lo que enseñó Carlos Darwin en el año 1859, todo eso fue ganando terreno en la gente que ha rechazado a Cristo y ha rechazado la palabra de Dios. La astrología también ganaba aceptación, o sea, tanto la evolución y la astrología en esos 100 años, del año 1875 al año 1975, tanto la evolución de Carlos Darwin como la astrología estaban ganando mucho espacio en los seres humanos que habían rechazado a Cristo. El liberalismo, o sea, la libertad al pecado, a la disolución, a los vicios, rechazaba la autoridad de la Biblia y exponía a la gente al engaño. O sea, la gente lo que estaba era concentrada en las libertades, el aborto, la droga, el alcohol, la prostitución, y por eso, como se hicieron liberales, rechazaban la Biblia, lógicamente, porque la Biblia está llena de normas morales y sociales para el bien nuestro, pero la gente
comenzó a adaptar el liberalismo y lógicamente a rechazar la Biblia. ¿Qué pasó? Y la hueste satánica aprovechaban la oportunidad de desviar a muchas iglesias del camino de Dios. Muchas sectas religiosas hablaban de la nueva era, ya que amanecía, según los astrólogos, debía ser una época de paz. O sea, la nueva era lo que propone es la paz, una época de prosperidad, una época de paz y hermandad universal, o sea, de que haya una hermandad universal. Eso fue lo que vendió la nueva era y lo que ha vendido y lo que está vendiendo. Ahora ustedes verán cómo ellos se han estructurado y cómo se han infiltrado en los colegios, en las escuelas públicas y privadas, en las universidades, en los profesores. O sea, todo es un engranaje diabólico de la nueva era. O sea, ¿qué más enseñan ellos? Que se vería la unificación de la humanidad, en un gobierno mundial. Estoy viendo cuál es el objetivo principal de esta religión satánica llamada la nueva era. Es traer la paz, la supuesta paz, es traer la prosperidad y la unidad mundial. Entonces, ¿qué están haciendo? Es tratar de unificar a la humanidad en un gobierno mundial bajo un líder que pronto había de aparecer. O sea, en esos primeros 100 años, 1875, al año 1995, ellos tenían un plan. Entonces, el plan es un solo gobierno, una sola religión, para proponer la paz, la prosperidad y la unificación de la humanidad. Si la humanidad se unifica, según ellos, van a desaparecer la guerra, va a desaparecer el hambre y van a desaparecer los conflictos entre las religiones. Oiga, ¿cuál es el objetivo? Oiga, ¿cuál es el plan de esta religión satánica? También ellos hablan de un líder que iba o que va a gobernar el mundo, porque esto todavía sigue en proyecto. Él pondría, o sea, el líder mundial, pondría fin a las guerras, al hambre y a la opresión en un solo sistema político, un solo sistema económico, religioso y social para el mundo entero. Ustedes ven qué es lo que está proponiendo esta religión. Que este líder, que no es más que el anticristo, que ellos no lo mencionan así, pero es el anticristo. ¿Cuál es el propósito de este líder? Poner fin a las guerras, al hambre, a la opresión, en un solo gobierno político, económico, religioso y social para el mundo entero. Cuando habla de un solo gobierno religioso, es que ellos tienen un plan de unificar a todas las religiones del mundo. Mientras tanto, el liderazgo de una rama de la teosofía había pasado a Alicia Bailey. Acuérdense que Alicia Bailey fue una de las pioneras del movimiento de la nueva era, o sea, una de las fundadoras. Después de un tiempo, ella, Alicia Bailey, y su esposo Folter abandonaron la sociedad
teosófica y echaron las bases para el movimiento de la nueva era. O sea, ellos primero tenían una sociedad llamada la sociedad teosófica y la abandonaron, y entonces tomaron el proyecto del movimiento de la nueva era. Alicia Baldwin y su esposo Folters formaron, oigan qué institución formaron estos individuos: Lucis Trust. ¿Qué significa Lucis Trust? Lucis Trust significa el trono de Lucifer. Eso es lo que significa la palabra Lucis Trust, o el trono de Lucifer o Satanás. Entonces ellos formaron esta organización diabólica, organización importante en el movimiento. En el año 1822 establecieron el editorial de Lucifer. O sea, usted sabe que un editorial es un espacio escrito, corto, que mayormente se publica en un periódico X. Entonces, ellos crearon en el año 1822 el editorial Lucifer para publicar sus libros, o sea, libros satánicos que Alicia Baldwin escribía y lo publicaba en el periódico. Al año siguiente, o sea, en el año 1923, cambió el nombre a Editorial de Lucis. Alicia Baldwin escribió más de 20 libros con inscripciones que presentaban como transmitidas a través de ella por el espíritu de un maestro tibet que se llamaba The White Wine. Contenía el budismo de Tibet y la teosofía, la divinidad del hombre y la reencarnación. O sea, en esos libros de Alicia Baldwin, que dice ella que el espíritu de un maestro llamado Kewar, ese espíritu entró en ella, en Elisa Tyler, el espíritu de ese maestro elevado, fue un demonio que le metió. Entonces ella comenzó a escribir libros que hablaban del budismo y la teosofía, la divinidad del hombre y la reencarnación. O sea, esa era la doctrina que tenía esta mujer fundadora de la nueva era, Elizabeth Baldwin. Esos libros contenían el budismo, enseñaban sobre la reencarnación y sobre la divinidad del hombre. O sea, que el hombre era divino. En ese mismo año, en el año 1823, los Blading fundaron la Escuela Arcana en Nueva York. Se formaron grupos de meditación a la luna llena. Oiga esto, adoraban a la luna, para fortalecer a los maestros ascendidos y preparar a la humanidad para el regreso del Cristo, no de Cristo, del Cristo, porque para ellos el Cristo es Maitreya, y Maitreya es lo que es un hombre que ellos dicen que va a venir y va a gobernar el mundo entero y va a traer la paz y la prosperidad. Pero no crea que cuando aquí dice del Cristo se está refiriendo, no crea eso, que se está refiriendo al Cristo que nosotros esperamos. Eso es un hombre que ellos están esperando y que le han puesto como nombre Maitreya. Y ese es, sin ellos darse cuenta, probablemente ellos lo que están buscando un hombre llamado el anticristo. No estoy diciendo con esto que el anticristo sea Maitreya,
Pero ellos están buscando un hombre que gobierne el mundo, y eso viene del año 1875, a través de la nueva era. Entonces, para preparar la humanidad para el regreso del Cristo, no de Cristo, del Cristo, los miembros se reunían al tiempo de la luna llena para meditar y citar la gran invocación escrita por Bailey. Parece que Bailey escribió sobre la reencarnación, el budismo y la divinidad del hombre. Ellos agarraban esos libros de Bailey y leían en tiempo de luna nueva, luna llena, y se reunían. Bailey pedía la luz, oiga esto, la luz de Dios, el amor de Dios y el retorno del Cristo, no de Cristo, del Cristo, que recuerda que para ellos el Cristo es Maitreya. El propósito, ¿cuál era? El propósito conocido por los maestros y el establecimiento del plan en la tierra mediante la luz. O sea, ¿cuál es el plan? El plan de la nueva era es establecer la paz, la prosperidad, la unificación de las religiones, quitar del medio el hambre y establecer una sola religión en el mundo. Ese es el objetivo de la nueva era. Entonces dice, el propósito conocido por los maestros y el establecimiento del plan en la tierra mediante la luz, el amor y el poder. Se fomentaba el uso del arco iris. Oiga esto, ellos tenían símbolos. Sabe que el arco iris viene de Dios. Pero ¿qué hacían esta gente? Pintaban un arco iris como símbolo identificador del puente entre el ser humano y Lucifer. Oiga lo que significa el arco iris para esta gente. Ellos lo tienen entre símbolos, tienen como un símbolo, una simbología que es un puente, simboliza un puente entre el hombre y Satanás. Oiga esto, otro símbolo que ellos usan es el 666, es otro símbolo que usa la nueva era. Considerado sagrado en la nueva era. O sea, el 66 es un número sagrado para la nueva era. Y otro símbolo es el Pegaso. ¿Qué es el Pegaso? De la mitología griega, en forma de un caballo. Un Pegaso es un caballo con alas y un cuerno. ¿Te lo has visto? Con un cuerno aquí. Eso le llaman ellos Pegaso. El uso frecuente de los símbolos ayudaba en la comunicación. Escuche por qué ellos utilizaban tanto el arco iris, que era un puente entre el hombre y Satanás, según ellos. Utilizaban utilizan el 666 como número sagrado para la nueva era. ¿Cuál es el arco iris? Es el puente entre el hombre y Satanás. El 666 es otra simbología que tiene como significado un número sagrado. Entonces también tienen otro símbolo que es el Pegaso. ¿Qué es el Pegaso? Es un caballo con alas y un cuerno. ¿Usted lo ha visto? Un caballo que tiene un cuerno aquí. El uso frecuente de los símbolos ayudaba a la comunicación con las esferas astrales. ¿Qué es eso, hermano Richard? La esfera astral es demonio. En el espiritismo se usa lo que se llama la proyección astral. ¿Y tú sabes lo que es la proyección astral? La proyección astral es que ellos, a través de la meditación, se salen del cuerpo, se encierran en un cuarto, ponen música y comienzan a meditar y se salen del cuerpo.
Y ellos ven su cuerpo ahí y su espíritu comienza a divagar. Ellos lo hacen eso a través de la meditación. En esos centros, en esas religiones satánicas como la Nueva Era. Entonces, ¿qué hacían esos símbolos? El arcoíris, el Pegaso y el 666. Miren cuál era el objetivo. Ayudaba en la comunicación con la esfera astral o con la inteligencia superior en otros planetas. Cuando se habla de inteligencia superior, ¿sabe de qué está hablando ahí? Es del demonio, ni de otra cosa. Así debían acelerar la llegada de la nueva era del Acuario. Alicia Bailey seguía llamándose, oiga esto, seguía llamándose cristiana, o sea que ella era cristiana, pero estaba en la nueva era enseñando doctrina de demonios, pero ya con otro sentido. El Cristo para ella, para Alicia Bailey, cuando usted oiga Cristo en la nueva era, no se refiere a Jesucristo. El Cristo para ella, para Alicia Bailey, era un espíritu. Oiga lo que era el Cristo, lo que es el Cristo para la nueva era. Es un espíritu que venía a residir o a vivir en una persona. Un espíritu con minúscula, o sea, un demonio. Alicia Bailey atacaba la palabra de Dios. Y, o sea, Alicia Bailey, la fundadora de la nueva era, que se hacía llamar cristiana, atacaba la Biblia y en el año 1925 organizó la Red de Servicios Mundiales. Incluía la Escuela Arcana, número 1, el nuevo grupo de servidores mundiales, los triángulos, la buena voluntad mundial. Esos fueron los 4 grupos que ella formó, pero esos 4 grupos pertenecían en sí a la nueva era. Entonces, se organizaron iglesias, no se organizaron iglesias. Los de espíritu, o sea, los demonios, le indicaron a Elizabeth que no se diera publicidad del movimiento de la nueva era mientras se desarrollaba. Oiga, qué bien organizado los demonios hicieron esto. ¿Qué hicieron? Le comunicaron a Alicia Bailey que hiciera ese plan de la nueva era, del proyecto de la nueva era, en silencio, en oculto, para que nadie supiera lo que ellos estaban planificando. Pero desde el año 1975 se proclamarían por todo medio posible las enseñanzas acerca del Cristo, no de Cristo, del Cristo de la nueva era y de la jerarquía. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Cristo de la nueva era? El Cristo de la nueva era, para ello, es Maitreya. ¿Quién es Maitreya? Un maestro elevado que alcanzó el grado de divinidad. Alicia Bailey falleció en el año 1849. Recuérdese que Alicia Bailey fue fundadora de la nueva era en el año 1875, el año 1875, el año 1975. Ella murió en el año 1949 y su esposo Folter en el año 1977. Nueva secta de la nueva era, o sea, la nueva era comenzó a levantar religiones falsas. Entre esas sectas o religiones falsas, diabólicas, se levantaban muchos grupos que adoptaban las enseñanzas de la nueva era. En el año 1953, Jin Jong, ¿quién fue Jin Jong? Jin Jong fue un individuo que se hizo pasar por Cristo y se envenenó él, envenenó un montón de gente. Fundó el Templo del Pueblo.
enseñaba, ¿qué enseñaba Jim Jones? La reencarnación, y afirmaba que él era Dios, Buda y Lenin. Ron Hubbard enseñaba la reencarnación y que el hombre es bueno, incapaz de equivocarse. Inició en el año 1954 la Iglesia Cientología y la Dianética, que la cientología y la dianética, un sistema de salud mental basado en el budismo. Pero le llamó iglesia, la iglesia la iglesia de cientología y la dianética. ¿En qué consistía eso? En un sistema de salud mental basado en el budismo. O sea, ¿qué hacían? La meditación profunda para esas cosas. Desde el año 1954 se organizaron clubes de ovnis. Habla de ovnis, ¿verdad? Los ovnis son los supuestos objetos voladores, las supuestas naves extraterrestres que aparecen de tiempo en tiempo. Entonces es diabólico. Esas son apariciones diabólicas. Entonces, ¿qué hicieron? Organizaron clubes de ovnis, objetos volantes no identificados, que rendían homenaje a los supuestos seres extraterrestres que venían así de otros planetas. O sea, ¿estoy oyendo? Eran demonios que se la aparecían a ellos y ellos lo identifican como ovnis. Entonces, ¿qué pasó? La Iglesia Universal Triunfante, nueva erista, o sea, de la nueva era, de fondo católico, fue fundada por Mars y Elizabeth Romney en el año 1958. Y en el año 1959 llegó la meditación trascendental con el yoga. O sea, todas esas cosas del yoga, del budismo, de la meditación, del déjà vu, todas esas cosas son diabólicas. Todas esas meditaciones, la acupuntura, la medicina, acupuntura china, todas esas cosas tienen trasfondo diabólico en el fondo. Entonces, ¿qué pasa? En 1972, Peter Garding y su esposa fundaron en Escocia la comunidad escocesa de Filverton, considerada como el Vaticano del movimiento de la nueva era. Era obligatorio estudiar los libros de Lisa Byler y David Spiner, quien fue codirector de la comunidad por 3 años, propagador destacado del movimiento de la nueva era, fundó la asociación Lorian en los Estados Unidos. Bueno, y así se fueron comenzando a fundar y a aparecer diferentes sectas religiosas con nombres extraños, que no lo voy a mencionar todos por asunto de tiempo para poder entender. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver qué tiene que ver la astrología. Acuérdense que la astrología es el estudio de los astros, de la luna, el sol, las estrellas, el universo. Eso es astrología. La proclamación de una nueva era se basa en la astrología. La antigua creencia de que la posición de los astros, o sea, los planetas, la luna, el sol, las estrellas, afecta la vida de cada ser humano. Eso es según la astrología. De modo que uno debe guiarse, oigan lo que dicen esa gente, eso es diabólico, que la persona debe de guiarse o guiar sus actividades
cada día según lo indicado en el horóscopo. Usted ve toda esa cosa de horóscopo. Todo eso es un plan de la nueva era. Eso no apareció así por aparecer así. Walter Mercado, usted recuerda que Walter Mercado leía el horóscopo. Y esa cosa del horóscopo, esos signos zodiacales del horóscopo, eso es diabólico. Entonces, mire aquí que dice, todo eso viene porque la nueva era fue que llevó a cabo todo ese plan. Entonces, de modo que se debe guiar sus actividades cada día según lo indicado en el horóscopo. ¿Qué es el horóscopo? Lo indicado para ese día por la posición de las estrellas bajo cuyo signo nació. Pero usted ve que en el horóscopo hay que Cáncer, Piscis, cuando, un montón de cosas que son diabólicas. Entonces se dice que aproximadamente cada 2000 años la convergencia es que se juntan ciertos planetas afecta a la Tierra de manera tan radical que a la humanidad entre en una nueva era. Usted ve lo que enseñan esa gente, son cosas diabólicas, no hablan de Cristo ni de la salvación, hablan de estas cosas, de la alineación de los planetas, de los astros, de las estrellas, de la luna llena, de la luna nueva, toda esa cosa diabólica. Entonces, ¿qué más enseña? Y te ve mucha gente creyendo en eso, en el horóscopo. Buscan que su fecha de nacimiento, y esa cosa comienza a darle que suerte. La gente en oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Según los planetas, el alineamiento de los planetas, la gente, según ellos, tiene que vivir conforme a esto. Al comenzar la nueva edad solar o logos, Santa Kumara o Satanás envía al Cristo, oiga, que Satanás envía al Cristo, no a Jesucristo, al Cristo, un espíritu, ellos dicen que es un espíritu, quien viene sobre un ser humano, dándole una nueva revelación para el mundo. Oiga esto. Usted está oyendo, hermano, la gente que se mete en esas religiones que a veces no sabe ni siquiera lo que está metido. Yo recuerdo que Carmen Adames, la hermana Carmen Adames, llegó a contar en la iglesia que en esos movimientos de nueva era, la gente lo visten en blanco, lo visten le dicen que se vista de blanco, y lo encierran en un cuarto con una música clásica de Beethoven, eso músico clásico, y le dicen que medite, pero que antes de meditar pongan su mente en blanco. Cuando uno pone su mente en blanco es para dar entrada a los demonios, porque eso es meditación trascendental y los demonios entran. Entonces, por eso ellos en esas religiones practican la meditación y el yoga. Entonces, ellos dicen que cuando empieza una nueva edad solar, Logos, Satanás envía al Cristo. ¿Quién es el Cristo? Según la nueva era, un espíritu, quien viene sobre un ser humano, sobre una persona, dándole una nueva revelación del mundo. Oiga esto, Satanás dando nueva revelación del mundo. El Cristo vino sobre Jesús. O sea que Jesús no era el Cristo, sino que el Cristo, el Espíritu que Satanás envía, vino sobre Cristo, hermano, una cosa diabólica. Oiga qué dice, acuérdense que cuando yo hablo aquí del Cristo, se está refiriendo a un Espíritu. Y recuérdense que Jesús era el Cristo, no es que el Cristo vino a Jesús, Jesús era el Cristo, el Mesías, el enviado. Entonces, ¿qué yo enseño?
como de tiempo en tiempo Satanás manda al Cristo, o sea, al Espíritu. El Cristo vino sobre Jesús, o sea, que ese Espíritu vino sobre Cristo, sobre Jesús. O sea, no es que Jesús es el Cristo, según la nueva era, sino que el Espíritu que Satanás manda entra a un hombre, y como Cristo era hombre, ese Espíritu entró en él, el Espíritu del Cristo, un demonio. ¿Usted está oyendo eso? O sea, que un demonio entró al cuerpo de Cristo, o al cuerpo de Jesús, un espíritu llamado el Cristo. Ay, hermano, cuánta cosa de demonio. Al tiempo de su bautismo, o sea, el Cristo, recuérdense que el Cristo, para la nueva era, es un espíritu que Satanás envía al mundo de tiempo en tiempo, según la alineación de los astros, de las estrellas o los planetas. Entonces, Satanás envió a Jesús al Cristo. Recuérdense que el Cristo es un espíritu según ellos, y que ese espíritu llamado el Cristo entró en Jesús, enviado por Satanás. ¿Qué le parece, hermano? Ay, ay, ay. El Cristo vino sobre Jesús al tiempo de su bautismo. O sea, cuando Jesús estaba bautizando, ahí entró ese espíritu enviado por Satanás, según la nueva era, y entró en Cristo. Entró en Jesús, el espíritu del Cristo. Hermano, es terrible esto. Y obró por medio de él, de Jesús. Usted está viendo, recuerde que ellos enseñan que el Cristo es un espíritu. ¿Quién envía ese espíritu? Satanás. ¿Cuándo lo envía? De tiempo en tiempo, y entra en un ser humano X, cualquiera, para darle una tarea específica. Y que ese espíritu llamado el Cristo lo envía a Satanás y entra en un determinado hombre, en un determinado momento de la vida en la tierra. Y que ese hombre, ese espíritu que envía a Satanás llamado el Cristo, entra a ese cuerpo de esa persona y comienza a obrar. Ay, hermano, pero mire aquí que dice. El Cristo vino sobre Jesús al tiempo de su bautismo y obró por medio de Jesús durante 3 años. O sea, recuérdense que el ministerio de Jesús duró 3 años. Pero ¿por qué ese ministerio de Jesús fue tan poderoso? Porque según la nueva era entró el Cristo, el Espíritu llamado el Cristo, enviado por Satanás. Así se inició la era cristiana. Porque ese espíritu llamado el Cristo que envió Satanás entró en Jesús, según la doctrina diabólica de la nueva época. Esto es diabólico. La era cristiana de la constelación de Piscis. O sea, que la era cristiana es una constelación de los astros llamado Piscis. ¿Qué le parece? O sea, que la era cristiana no es un plan de Dios, sino una constelación de Piscis, un signo del zodiaco. Entre el 1962 y 1977, una nueva convergencia, o sea, se unieron los astros, trajo a nuestro mundo la nueva era del Acuario, la nueva era del Acuario, era cristiana, era del Acuario. Según esto, vivimos ahora en una nueva era post-cristiana. ¿Qué significa post-cristiana? Después de Cristo. Ya no estamos viviendo en el cristianismo, según ellos, sino post-Cristo, o sea, después de Cristo, porque según ellos, la era cristiana ya pasó, según la nueva era, porque la era cristiana simplemente fue que Satanás envió al Cristo, al Espíritu, y ese Espíritu entró en Jesús, y Jesús obró por 3 años. Después de esos 3 años, la era cristiana pasó. Y ahora estamos en la era del Acuario. Ay, hermano. Según esto, vivimos ahora la era post-cristiana, una destinada a traer la paz,
la justicia y la felicidad. ¿Qué le parece, hermano? Los humanos debían dedicarse a tales fines. ¿A cuáles fines? A traer la paz, a traer la justicia y la felicidad. Luchando por la salud, la purificación del ambiente, la conservación de la naturaleza, la justicia, el bienestar de todos, el desarme de las potencias con las armas químicas y biológicas, la paz y la unificación de la nación en un nuevo orden mundial, con un gobierno mundial, una economía mundial y una religión mundial. Este era el plan trazado en los libros de Bailey. ¿Quién es Bailey? Alicia Bailey, la fundadora de la Nueva Era. O sea, ella escribió esos libros por inspiración demoníaca y el plan era traer la paz mundial, traer un gobierno mundial, una religión mundial, una economía mundial. Entonces, note que por eso hay un banco mundial, hay un fondo monetario internacional, hay una policía internacional llamada la Interpol, está las Naciones Unidas o la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Entonces, todas esas organizaciones y todos esos tipos de estructuras comerciales, de políticas y comerciales y económicas, tienen un objetivo de carácter mundial, pero tienen un objetivo para llevar al plan de preparar el camino al anticristo. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, todas esas instituciones están involucradas en cierto modo con estos movimientos de la nueva era y con el plan que ellos tienen. Entonces, la nueva era es una religión, pero diabólica. El trasfondo de esa religión es diabólica. Entonces, ¿qué más enseña? Una cosa terrible, hermano. Este es el plan trazado en los libros de Alicia Bailey. Se formó en 1974 una organización política y activista, Ciudadanos Planetarios, así se llamó. Lucharían por las metas de la nueva era, Ciudadanos Planetarios. Proclamación pública. En 1975 se anunció que el Espíritu, acuérdense, el Cristo, que ellos llaman, que es un espíritu que Satán envía, se anunció que en 1975 se anunció que el espíritu de la difunta Alicia Bailey había transmitido el mensaje que era el tiempo de proclamar el mensaje de la nueva era. O sea, oiga. Recuérdese que Alicia Bailey murió en el año 1949. Como ella murió, su espíritu en el año 1975 vino a dar un mensaje a la humanidad. El espíritu de Alicia Bailey, quien murió en el año 1949 y quien fue fundadora de la nueva era. Y que ese espíritu de ella vino a dar un anuncio al mundo, que ya era tiempo de proclamar la nueva era del Acuario. Bueno, hermano. Debbie Spahn, Marilyn Ferguson, la actriz Shirley MacLaine y Benjamin Creme y otros difundían sus enseñanzas en muchos países mediante conferencias, publicaciones y programas televisivos. Muchos aceptaban sus enseñanzas y formaban grupos que la difundían. Entre esos grupos,
contaban con líderes de las iglesias unitarias y universalistas, espiritistas, activistas políticos, algunos grupos feministas y grupos que creían en la comunicación con seres extraterrestres entre los platillos voladores. Comenzaron a formar grupos. En esta época también la filosofía materialista era muy fuerte. Sería a una creencia en los espíritus y preocupación con su relación a los seres humanos. Entre las novelas televisivas abundaba la interacción humana con seres de otro planeta. O sea, ¿qué hicieron? Fue un plan diabólico estructurado. Por eso usted ve que de tiempo en tiempo aparecen películas de ovnis, novelas, muñequitos que tienen ovnis, que tienen platillos voladores, porque el objetivo es entrar en la psiquis del ser humano, que eso existe y que eso es real. Entonces, porque son gente millonaria, pagan a esos medios para que vayan infiltrando subliminalmente esos mensajes de los ovnis, los muñequitos, en la película, novela y toda esa cosa. Ellos llevaron a cabo su plan. Los diarios, o sea, los periódicos, imprimían cada día el horóscopo. Eso también es parte del plan. En los periódicos, en la prensa escrita, en la prensa oral y en la prensa digital, también ellos llevaban su plan, infiltraban su plan. En los periódicos imprimían el horóscopo. En la novela aparecían imágenes de ovnis, en la película de platillos voladores, etc. Los diarios imprimían cada día el horóscopo con consejos según los signos astrales. Se condicionaba la mente para recibir tales conceptos, tales ideas. Se multiplicaban organizaciones y redes de organizaciones con las enseñanzas y metas de la nueva era. Diferían entre sí, pero coincidían en la filosofía fundamental. Algunas de las más importantes era el Centro de Tara, fundado por Clement, Paz Verde, Iniciativa Planetaria para el Mundo que Escogemos, Los Ángeles de Guardia, Movimiento del Potencial Humano, la Era del Acuario, Conspiración Acuariana, el Movimiento Hololítico y la Psicología Humanística. La Iglesia Católica Liberal abrazó muchas de esas enseñanzas y algunas se infiltraron en el Consejo Mundial de Iglesia. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, hermano, hasta el día de hoy, pero es para que usted tenga una idea cómo se fue estructurando durante 100 años este plan de la nueva era, de una religión llamada nueva era. Desde el año 1875 al año 1950, al año 1975 son 100 años. Y en esos 100 años la fundadora Elizabeth Taylor Baylor fueron estructurando y llevando a cabo este plan que hasta el día de hoy está cogiendo fuerza. Por eso usted va a ver y va a escuchar en la universidad de profesores hablando de que no creen en Dios, en la universidad y en muchos liceos y escuelas que no creen en Dios, que creen en la evolución, y todo eso es un plan, porque también muchos de esos profesores universitarios que no están en el Evangelio enseñan eso, porque es que hay un plan. Y aún en escuelas públicas
y colegios te está enseñando este plan diabólico. Dios le bendiga y Dios le guarde. Yo creo que la nueva era es una de las religiones más diabólicas que existe. Y un plan macabro que tienen para el mundo y la humanidad. Hermano, estamos viviendo un tiempo muy peligroso, un tiempo muy malo, un tiempo muy difícil. Lo que indica que Cristo viene. Lo que indica que no es tiempo para descuidarnos ni para perder el tiempo. El tiempo de pedirle al Señor cada día que nos ayude, que consagre nuestra vida y nosotros fundamentarnos cada día en 4 pilares, 5 pilares. Oración, ayuno, lectura de la palabra, la congregación, o sea, congregarnos y la predicación de la palabra. En eso debemos estar ahora, hermano, porque el tiempo es malo. Estas religiones diabólicas van a ir cogiendo fuerza. Dios nos guarde y Dios nos cubra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuérdate siempre de orar por mí. Te lo pido de corazón, orar por mi familia, oren por Víctor, oren por Eladio. Y oremos los unos por los otros, porque yo también oro por ustedes. Y usted no se imagina la guerra, la lucha que es enseñar estas cosas. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, Señor, en este día yo te doy gracias por permitirme enseñar tu palabra. A ti, Señor, y solo a ti sea la gloria, sea la honra, sea el honor. Señor, consagra nuestra vida. Quita de mi vida todo aquello que no sea de tu agrado. Purifica y santifica, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, y que esta enseñanza quede en la mente y el corazón de cada hermano y de aquellos que están oyendo, Señor. Que esto sea para gloria y honra de tu nombre, para edificación de tu iglesia y para aquellos, Señor, que están desviados en estas religiones satánicas y diabólicas. Señor, guárdame de toda acechanza del enemigo, de todo plan, de toda maquinación en mi contra, en contra de mi familia, en contra de Víctor, de Eladio, de esta iglesia, Señor, en términos generales. Guárdanos, ayúdanos, fortalécenos y ayúdanos, Señor, a no caer en tentación. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Nos vemos el viernes. Amén.